buenas tardes a todos. Una conferencia más, una conferencia que, la verdad, espero hace mucho tiempo. Mi último contacto con Pitágoras fue hace unos años en Nueva York, ¿Qué tal? en un lugar un poco extraño, Os lo pongo. allí donde vivía un amigo y donde justo enfrente del edificio había dos estatuas de esfinges con cara de mujer. Le pregunté a mi anfitrión qué era esto y me dijo, son nuestros Pitágoras. Dije, perdón, ¿qué? Los pitagoristas, que suelen tener esta presentación enfrente de su templo. Estuve mirando la puerta, detecté una escuadra y un compás y la inscripción de siempre, respetable, logia, etcétera, etcétera. Dije, bueno, pues estos son los pitagoristas o los pitagoristas de Nueva York. Y desde entonces la verdad es que he oído mencionar bastante a menudo a Pitágoras, pero quizás no era bastante, quizás no era bastante. En fin, hoy tenemos ocasión de volver a hablar de ellos y volver a hablar de ellos con una persona que los conoce bastante bien. Me refiero a nuestra invitada, nuestra socia, nuestra amiga, nuestra hermana Isabel de Uribe, que nos ha preparado un trabajo muy interesante sobre este señor que tiene las esfinges en plena Nueva York. Así que sin entrar en más detalles y sin decir demasiadas tonterías, Isabel, te paso la palabra. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Adrián. Bueno, tengo bien el sonido, ¿no? ¿Se me oye, se me escucha bien? Vale. Gracias a todos por estar aquí. Espero cubrir por lo menos vuestras expectativas un poquito, porque, claro, Pitágoras, como es un misterio, pues siempre provoca mucha expectación. Pero bueno, de Pitágoras sabemos muy pocas cosas en realidad. Eh, Hay una noticia mala y es que hoy no vamos a hablar de su cosmología, de la música de las esferas, ni de la ley del número. Eso si Adrián lo tiene a bien, pues lo podemos hacer en otras ocasiones, pero el tiempo es el que es. Y a mí me parece que es verdad que Pitágoras a todos nos acompaña durante toda la vida, pero en realidad no sabemos mucho de él, ¿no? A lo mejor solo sabemos decir, si nos preguntan por Pitágoras, pues que tiene un famoso teorema que además no es suyo. Entonces, bueno, yo eh, me parece que era interesante hablar de la fraternidad pitagórica porque era una sociedad iniciática y, en eso tiene analogías con la francmasonería, que es una fraternidad también iniciática, y me parecía oportuno hablar de Pitágoras porque también la masonería lo considera uno de los eslabones de su cadena iniciática. Hay algún texto en algún grado de algún ritual y seguramente que de más de uno que hace referencia a esta cadena de iniciados y nombra a Pitágoras o a lo mejor también nombra a Confucio o nombra a Sócrates, ¿no? Estos grandes iniciados que viajan con nosotros toda la vida y que nos creemos que les conocemos, pero no les conocemos del todo. Eh, claro, viajar en el tiempo 3.000 años es que es mucho. O sea, se dice pronto, pero habría que quedarse un minuto en silencio para pensar que las personas del siglo XIX parecen diferentes a nosotros y las del siglo XV y las de la Edad Media y las del año cero, pero es que vamos, tenemos que viajar 2.700 años para ponernos un poquito en situación, ¿no?
Y bueno, solamente eso, solamente intentar conocer esa época y ese momento en que nacía el pensamiento, porque antes de eso en Occidente solamente tenemos Homero, que es una reproducción de poemas que se venían cantando o recitando. Entonces es con Pitágoras donde realmente empieza la historia del pensamiento en Occidente. Eh, entonces, por eso os digo que me parece importante el contexto. Luego, bueno, pues hablar de la biografía, de las fuentes de donde se saca esa biografía, de los pitagóricos y un poquito de la escuela pitagórica. Entonces, pues de otras cosas hablaremos en otro día. Como os decía, vamos a ver un poco el contexto. Eh, Hay un pensador alemán que se llama Karl Jasper que él definió como era axial un periodo que transcurría entre el año 800 a.C. y el 200. Y define esta era como la línea divisoria más profunda que existe en la historia del hombre, durante la que aparece la misma línea de pensamiento en diversas regiones del mundo, ¿no? Es como que hay otros pensadores que después lo han llamado el salto del ser, es como que empezara lo humano, el hombre madurara, diera un salto y empezara lo humano tal como lo conocemos hoy. No hay conexiones, o al menos conexiones generales, evidentes, entre estos lugares. Y sucede en China, en India, en Persia, en Judea y en Grecia. ¿Qué es lo que pasa en todos estos sitios, en esto que llaman la era axial o el salto del ser? Bueno, pues que el hombre se hace consciente de sí mismo y comienza un anhelo de salvación personal, pero un anhelo de salvación personal que se intenta ganar a través de la reflexión. Es en estos años donde nacen las corrientes de pensamiento que todavía tenemos hoy en día. En China, en este tiempo, es cuando surge el confucianismo y el taoísmo, que sigue teniendo una gran influencia todavía en la vida social y religiosa. Los grandes profetas del judaísmo, como Elías, Isaías, Jeremías, el zoroastrismo, que es una de las primeras religiones monoteístas, el budismo, fundada por Buda, Siddhartha Gautama, que sigue siendo una filosofía muy influyente en el mundo. Y en Grecia, en este periodo, lo que situamos es a los presocráticos. Y después la sofística, Parménides, Heráclito. Vale, entonces, ¿cómo está esta era o este salto del ser en el siglo VI, que es el siglo de Pitágoras? Pues este es el contexto geográfico en el que se mueve nuestra historia, ¿no? Es en el siglo VI cuando nace el pensamiento occidental, nace la filosofía y nace ahí en esa costa de lo que hoy es Turquía y entonces era Jonia, una región de Grecia, eh, y después en lo que es Italia y Sicilia, que era la Magna Grecia, y luego en Atenas, que aquí no aparece, pero bueno, que sabemos dónde está. Y para que os hagáis una idea, pues a Pitágoras se le sitúa el nacimiento en el año 590. Entonces ahí en Mileto, pues un poquito antes, 20 o 30 años antes, pues nacieron Tales de Mileto y Anaximandro. Después Anaxímenes, que se le sitúa el nacimiento en el mismo año que Pitágoras. Pitágoras era de Samos. Un poquito más arriba, en Colofón, nació Genófanes, Heráclito en Éfeso, y ya en la Magna Grecia, Parménides, en Elea, donde se crearía otra escuela, Zenón también, aquí en Agrigento, en Sicilia, Empédocles, otra vez, si volvemos a Jonia, a las Ágoras, ya en el 500, y os lo estoy diciendo por orden cronológico, es que están todos pegaditos, todos en la misma época. Pues ahí en Clazómenas nacería Anaxágoras y un poquito más arriba, en Ardera, Demócrito, ¿no? Bueno, todos estos personajes abordaron tuvieron matices, pero todos abordaron algunos temas comunes. Lo que ocupaba su pensamiento era una pregunta de si debajo de lo que vemos, debajo del mundo fenoménico, existe un fundamento, ¿no?
El pensar en esto, el pensar en la realidad de esta manera, pues hace que en el pensamiento y en el lenguaje se introduzcan distinciones como apariencia y realidad, movimiento, inmutabilidad, unidad, pluralidad. Y de este enfoque surge un concepto, que es el de naturaleza. Casi todos los presocráticos escriben una obra que se llama De Natura, pero eh, esta naturaleza no es lo que nosotros conocemos por naturaleza. La naturaleza para ellos es esa realidad estable que subyace a lo percibido por los sentidos. Hay que decir que las palabras, cuando decimos palabras, decimos los griegos decían, hay que estudiar lo que significaban las palabras para ellos, porque hay muchísimas palabras que no tienen nada que ver. Una de ellas es naturaleza. Otra cosa que tenían en común es que en el interior de esa naturaleza que subyace al mundo de los fenómenos, pensaban que debe de haber un primer principio de todo lo que existe. Y la tercera cosa que tenían en común era el enfoque con el que investigaban. Los presocráticos, unos más y otros menos, pero todos desconfían de los sentidos. Y esto lo que les lleva es a construir una narrativa, una perspectiva racional que, que enfocan desde un punto de vista analítico, porque incluso en algunos casos consideran que los sentidos es una mera ilusión. Entonces, así, en un sentido general, lo que se puede decir es que ellos se preocuparon y se esforzaron por encontrar un fundamento inmutable del universo que es mutable. Y cada uno encontró su solución. Por ejemplo, Pitágoras de Samos concebía la realidad como un cosmos matemático. Y para él todo es número, todo es número. Todo está, la ley del número lo rige absolutamente todo, pero no cualquier número, los números naturales, porque con los números irracionales pues tenía sus problemas. Irracionales me gusta menos, inconmensurables, ¿no? Con esos tenían un poquito más de problema. Bueno, por ejemplo, para poner otro ejemplo, Heráclito de Éfeso, que se dice que su idea principal era la unión de los opuestos. ¿No? Se dice que el principio de la naturaleza era el fuego, pero claro, es que no es el fuego entendido como lo entendemos nosotros. El fuego de Heráclito es un logos, una razón universal que permanece inmutable a través de los cambios. Lo que vemos es el mundo de la contradicción y la armonía que se oculta debajo es la que une esos opuestos. Y bueno, pues Parménides de Lea, por decir a alguien también famoso que tiene ese famoso poema sobre el ser, pues su idea principal es que lo que de verdad es real es un ser único, que solamente puede ser conocido por la inteligencia, ¿no? Al igual que fuego, que naturaleza, son palabras que tienen significados distintos. Para entender a Pitágoras tenemos que referirnos a algunas palabras que se le atribuyen. Se dice que él acuñó palabras como cosmos, matemáticas o filosofía. Cosmos, que para nosotros es el universo, sobre todo si miramos hacia arriba, para ellos significa orden. En realidad, cosmos no es una palabra que se acuñara por Pitágoras porque aparece en la Ilíada, ya lo usaba Homero para describir lo que está ordenado. El cosmos era el resultado de poner orden en algo caótico, ¿no? Dar forma a lo que no la tiene. ¿Y para qué? Pues para que pueda servir para algo de una manera determinada. Sin embargo, Pitágoras lo que hace es darle una vuelta, elabora un poco más el concepto del cosmos y él lo explica como un orden armónico a través de leyes fijas, o sea, un orden que tiene ritmo, que tiene armonía y que por tanto es bello. Y es un orden que se manifiesta a través de patrones proporcionados. Para él las proporciones le llevarán a descubrir la música y, bueno, cada cosa debe tener su función y tiene que ocupar su lugar. Es esta belleza arquetípica que nace del cosmos también puede despertarse dentro del ser humano, porque cada persona es un microcosmos dentro de ese macrocosmos. Y así, en dos palabras, esto es lo que se hacía en la fraternidad pitagórica. Este era el objetivo.
También se le atribuye la creación de la palabra matemática, que significa, en griego antiguo, tiene que ver con un saber comprendido. No saber, sino aquel saber que comprendo, ¿no? Y viene de una raíz también que tiene que ver con aprender. Bueno, para Pitágoras, un matemático, que de hecho a los estudiantes avanzados de la escuela les llama así, les llama matemáticos, un matemático es una persona que ama involucrarse en un proceso de aprendizaje para adquirir nuevos saberes. Eso sería un matemático. Y bueno, luego se le atribuye también en la invención de la palabra filosofía, amor a la sabiduría, que no se diferencia mucho de matemáticas, es más amplia, ¿no? Pero puesto que el número es la ley que rige todo, pues la filosofía y la matemática son prácticamente la misma cosa. Eh, ¿Cuál es la dificultades para establecer la biografía de Pitágoras y la historia de su escuela? Bueno, primero que Pitágoras no escribió nada, como Sócrates. En esta parte del mundo se está viviendo una época de transición entre la oralidad y la escritura, en todo el Mediterráneo, ¿no? Este fenómeno, que comienza en el siglo octavo en Grecia, más o menos, ¿no? Con Homero, pues tuvo lugar al mismo tiempo en todo el Oriente Próximo y el Mediterráneo, ¿no? Es la misma época en que los poemas épicos de Homero se ponen en Grecia, en Israel y en Judea. Los historiadores comienzan a reunir también sus viejas narraciones, que eran orales hasta entonces, y las ponen en papel. Lo cuento para que, bueno, para este contexto más amplio, para un poco relacionar, ¿no? Eh, entonces, pues como digo, se ponen en papel las viejas narraciones que se contaban de manera oral y se crean sagas nacionales, las del sur y las del norte, que se han conservado y se conservan en los 5 primeros de la Biblia, en el Pentateuco. La verdad es que el tema de cómo se compuso la Biblia es otro tema que es interesantísimo. Si una pista para ver de dónde provienen estas sagas es cuando se habla de Yahvé, normalmente se están reproduciendo epopeyas del sur, y cuando se está hablando de Elohim, se están reproduciendo eh, sagas del norte. Bueno, otra dificultad es separar la historia del mito. De Pitágoras se dice que su padre era Apolo, que tenía un muslo de oro, que curaba mediante la música y la palabra, que voló junto al chamán Avaris montado sobre una flecha, que era capaz de estar en 2 sitios a la vez o que hablaba con los animales. El secretismo de las doctrinas, pues es evidente que si nadie contara nada, es muy difícil que los profanos lleguen a conocer nada. Y otra dificultad fue el final violento de la secta. En cuanto a las fuentes de las que podemos obtener datos, pues hay unas que, como veis, son coetáneos. Pitágoras nace en el 590 y se calcula que hasta el 470, me parece. Bueno, como veis, Genófanes y Heráclito son coetáneos. No todos hablan bien de él. Por ejemplo, Heráclito le despreciaba. Claro, a Heráclito le llamaban el oscuro. Es que no se relacionaba bien, entonces pues no debía de gustarle mucho a nadie. Pero bueno, dice de Pitágoras que era un poseedor de conocimientos tan abundantes como inútiles, ¿no? Dice aprendizaje de 1000 cosas, malas artes. Luego, después, pues otras escasas noticias de Pitágoras se localizan en Platón, en Aristóteles, y forman con las anteriores los únicos materiales fragmentarios de cierta proximidad cronológica de que se disponen para elaborar al Pitágoras histórico. Se sabe que Aristóteles escribió una obra sobre la escuela de los pitagóricos que hoy no existe. Y se sabe también que algunos discípulos escribieron también sobre dicha escuela. Estos fueron las fuentes que usaron los biógrafos posteriores, que ya nos vamos al siglo II después de Cristo, 2 y 3, ¿no? De estas nos quedan 3.
vidas pitagóricas completas. Pero bueno, estaba con los discípulos de Aristóteles, que tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, un discípulo que se llamaba Dicearco, eh, nos describe el atractivo que tenía Pitágoras y la expectación que produjo cuando llegó a Crotona, y también nos habla un poco de su actividad pública. Dice, leo, Pitágoras apareció como un hombre extraordinario que había visitado muchos lugares, dotado por la fortuna de peculiares dones naturales, de aspecto noble, de un extraordinario encanto, con gran elegancia en el hablar, en sus maneras y en todo lo demás. Produjo tal impresión en la ciudad de Crotona que, después de que hubo cautivado el espíritu de los ancianos del Consejo con muchos y hermosos parlamentos, fue invitado por las autoridades a dirigir públicamente recomendaciones a los jóvenes, propias para su edad, y después a los niños congregados en las escuelas. Por fin preparó una reunión de mujeres para oírlo. En cambio, hay otro discípulo que se llama Hermipo, pues que dice que Pitágoras era un farsante. Y este peripatético cuenta que Pitágoras se hizo construir una habitación subterránea y se encerró en ella, tras haberle dicho a su madre que anotara todo lo que ocurría afuera mientras él estaba encerrado. Tiempo después, Pitágoras reapareció, pálido, demacrado, y acudió a la asamblea diciendo a todo el mundo que regresaba del Hades y que desde allí era capaz de ver lo que pasaba en la superficie. Como demostración, pues les contó todo aquello que había ocurrido durante su ausencia, que era lo que había notado su madre. Y así se granjeó, pues, la fama de un gran hombre extraordinario. Bueno, otras referencias que tenemos, Heródoto de Halicarnaso, que es considerado, bueno, el padre de la historia, ¿no? El primer historiador del mundo occidental, está hablando de un personaje legendario que se llama Zalmoxis, y dice, según la información que obtuve de los griegos que habitan junto al Helesponto y el Ponto, este Zalmoxis, un hombre de existencia real, fue en Samos esclavo de Pitágoras, hijo de Nesaco. Ya nos da noticias de dónde vivía Pitágoras y cómo era el nombre de su padre. Y un siglo más tarde, Isócrates, que no está aquí, es que os digo que lo que me ha pasado es que esta diapositiva, que la había preparado estupendamente de las fuentes con titulitos, se me ha ido a última hora y la he hecho, y aquí me he dejado, por ejemplo, a Isócrates, que, bueno, está considerado también el más antiguo y destacado orador, y que en el contexto de un elogio a un rey de Egipto se refiere a Pitágoras como el primero de los griegos en aprender la religión de Egipto. Aquí Isócrates nos está hablando de viajes, de la actividad de Pitágoras, del aprendizaje de rituales religiosos que luego implantará en su escuela y de sus dotes como maestro. Y dice, Pitágoras, después de llegar a Egipto y hacerse discípulo de aquellos hombres, fue el primero que llevó a los griegos a una filosofía diferente y se aplicó con más brillantez que los demás en lo que se refiere a los sacrificios y ritos en los santuarios, pensando que si por esto no obtenía más de los dioses, al menos gozaría con esto de la mayor reputación entre los hombres. Y así fue. Su fama sobresalió sobre la de los otros hasta el punto de que casi todos los jóvenes deseaban ser sus discípulos, y los viejos querían ver a sus hijos gozando de su compañía más que ocupándose de los asuntos domésticos. Bueno, y luego, como os decía, se han conservado 3 vidas enteras de Pitágoras, pero ya muy posteriores. O sea, de manera que hay como 2 momentos, ¿no? El de Aristóteles y sus discípulos, y el que comienza en el siglo I, el neopitagorismo. Y es en esta época, sobre todo, cuando la figura de Pitágoras, por un lado, adquiere un carácter más universal, pero por otra parte se le atribuyen toda clase de doctrinas y saberes, y se desdibuja esa figura del Pitágoras histórico que hubiéramos podido conocer, pero que hoy nos resulta inasible. Estos, los neopitagóricos del siglo I y del siglo II, ya han leído a los autores anteriores cuyas obras están perdidas, y lo que hicieron fue interpretarlas a su manera. Bueno, en cuanto a la biografía de Pitágoras, según la mayor parte de la tradición, ya lo hemos dicho, era hijo de Nesarco, que era comerciante o un grabador procedente de la isla de Samos,
cerca de Mileto, ¿no? Aquí, donde ya lo hemos dicho, en la zona donde nace la filosofía griega, esta zona que era una región que se llamaba la Jonia, eh, y Pitágoras, su nacimiento, pues se enmarca en el típico esquema heroico de hijo de padre divino y madre humana. De su madre cuenta la leyenda que estaba embarazada, bueno, que concibió a su hijo directamente de Apolo. Y Jámblico, un escritor de las vidas, nos cuenta que Mesarco se marchó a Delfos cuando su mujer ya estaba embarazada, pero sin saberlo todavía. Y la Pitia, o la pitonisa, le profetizó que su mujer estaba encinta y que daría a luz al niño más hermoso y sabio de la historia y de los siglos venideros, el mayor benefactor de la humanidad. Bueno, este episodio nos sirve para explicar la etimología del nombre de Pitágoras. Pitágoras, ¿no? Pit, Pit, pues porque era hijo de Apolo, ¿no? Apolo, en el templo de Delfos se lo repartían entre Apolo y Dionisio. Apolo vivía en verano y Dionisio vivía en invierno. Apolo cuando vivía en Delfos se llamaba Apolo Pitio, y cuando se marchaba al paraíso del norte que debía estar por Siberia o por ahí, se llamaba el Apolio Hiperbóreo. Entonces, de Apolo Pitio, del nombre de su padre, pues le viene a Pitágoras Pit. Y Ágora, pues yo creo que a todos nos suena, ¿no? Viene de un verbo que significa hablar. Tras la profecía fue cuando la madre, que se llamaba Parténida, también cambió el nombre y se pasó a llamar Pitaida. Bueno, sobre su juventud y formación, pues seguimos en esta línea de, de la vida de un héroe, y todo héroe necesita un maestro. De entre todas las figuras que se le atribuyen a Pitágoras, la que más peso tiene es un señor que se llama Ferécides de Siro, y se le nombra a él pues como su predecesor y directo maestro. Ya lo hemos dicho, vivió también su juventud en Jonia hasta los 40 años. Eh, Parece que también Tales fue maestro suyo, que fue el fundador de la escuela de Mileto, era considerado uno de los siete sabios. Eh, ¿Por qué surgió? A ver, ¿por qué surgiría la escuela de Mileto? Porque Mileto era una ciudad comercial, una ciudad rica y donde había mucho intercambio de productos, con lo cual pasaba mucho viajero. Entonces, esto ocurría en todas las ciudades donde había intercambio cultural, pues los prejuicios y las supersticiones pues, se atenuaban mucho, aparte de intercambiar ideas. Eh, Sus viajes, bueno, se le reconocen muchos viajes de aprendizaje por países lejanos y prestigiosos. Es imposible que hiciera todos los que se le atribuyen, porque no era viajar, sino que en cada uno de aquellos lugares se hubiera tenido que quedar para aprender aquellos saberes, ¿no? Entonces se dice que viajó a Egipto, Arabia, Fenicia, Judea, Babilonia, la India o Creta, y en cada uno de estos lugares pues habría aprendido una sabiduría distinta: geometría, matemáticas, numerología, astronomía, además de, bueno, pues saberes religiosos, rituales y místicos. Parece que Pitágoras enseñó en Samos, donde fundó un pequeño círculo con el que practicaba en cuevas y en otros auditorios las artes que había aprendido en sus viajes. Y luego, tras dejó Samos por una cuestión política, y se marchó huyendo de la tiranía de Polícrates, y fue cuando se marchó a Crotona. Crotona, que lo vemos ahí en la bota, ¿no? Entonces, Pitágoras llega a Crotona hacia el año 530. Y allí, pues como ya hemos escuchado, pues era una persona muy atractiva, y enseguida se ganó a todo el mundo e instauró una escuela a la que acudían numerosas personas y que acabó por convertirse en un grupo de gran influencia política y social. A partir de aquí, Pitágoras, que ya es una figura muy considerada y semidivina, eh, pues tiene como dos caras, ¿no? Por un lado,
es un mediador entre el mundo humano y el divino, en la medida que se le considera un profeta, un sanador, y en la medida en que él trae a la esfera de los mortales aquello que él es capaz de ver, la ciencia que, que vive en el mundo divino, donde está el origen de la filosofía. Y cuando hablamos filosofía estamos diciendo matemática, música, armonía, número. Por otra parte, también tiene una actividad también mediadora que se concreta en su labor de político y árbitro, tanto en el interior del grupo, de su grupo de seguidores, como hacia el exterior en la polis crotoniana. Lo que queda atestiguado, porque sí se sabe que de la actividad política de los pitagóricos, de sus sucesores en la Magna Grecia. La influencia sociopolítica del filósofo y de la fraternidad, de la escuela, fue lo que, según todos los indicios, acabó por acarrearle los celos y el odio de los ciudadanos de Crotona. Lo que pasó es que estalló un conflicto entre Crotona y la ciudad cercana de Sibaris. Y el caso es que vencieron los crotonianos y parece que habrían tenido que ver en esa victoria los pitagóricos, porque el suegro de Pitágoras, que es este señor, era comandante, además de atleta, era comandante del ejército que luchó de Crotona, que luchó contra Sibaris. Y entonces, pues participarían, se supone, porque antiguamente todo filósofo era guerrero al mismo tiempo. Lo que pasó después es que sí, terminó la batalla, pero la tensión social se dirigió contra los pitagóricos, incendiaron la casa porque Milón, aparte de esto, era mecenas de Pitágoras y de la escuela y se reunían en su casa. Incendiaron la casa de Milón y donde se estaban reunidos los pitagóricos y aquí se pone punto y final, al menos simbólicamente, a la escuela y a la influencia sociopolítica, pese a que hubiera algunos supervivientes. Algunas fuentes apuntan a que Pitágoras murió en el incendio, pero según otros, pues no, huyó a la vecina ciudad de Metaponto, donde habría muerto alrededor del año 490. Cicerón nos dice, él, que cuando vivía Cicerón, todavía allí estaba la tumba en Metaponto. Que si esto es cierto, es verdad que hubiera ido. Pero hay más versiones, ¿no? Tenemos incluso una leyenda fantástica sobre su muerte que está relacionada con un campo de habas. Pitágoras fue detenido y asesinado mientras que huía por no querer cruzar un campo de habas, porque las habas eran sagradas para los pitagóricos. Bueno, pues del pequeñísimo número de los que escaparon, se cita a dos, normalmente a Filolao de Crotona y a Lisis. Diógenes Laercio nos cuenta que Filolao fue acusado de haber vendido al tirano Dionisio de Siracusa los libros secretos que contenían las enseñanzas de la secta pitagórica y que con estos libros después se hubiera hecho con ellos Platón. Arquitas de Tarento no fue discípulo directo de Pitágoras, fue discípulo de segunda generación, digamos, discípulo de Filolao. Pero Arquitas fue uno de los grandes matemáticos de la antigüedad y además consiguió reconstituir un estado pitagórico, una sociedad pitagórica en Tarento, del que fue regente y elegido 7 veces generalísimo. Platón se relacionó con él en sus viajes a la Magna Grecia y seguramente le debe a él su iniciación en las doctrinas platónicas. Bueno, la transmisión, cómo ha llegado el pensamiento pitagórico desde hace 2700 años hasta nosotros. Hemos visto toda la trayectoria, ¿no? Hemos visto cómo la filosofía, la historia del pensamiento nace en Jonia, donde tenían unas expectativas, unas intenciones científicas y donde tenían todos un punto de escépticos en sus tendencias, ¿no? Veíamos que no se fiaban demasiado de los sentidos. Luego veíamos que también surgieron escuelas en el sur de Italia, en Crotona, en
Elea y, y en Agrigento. Estas, estas se fueron más por el ala del misticismo y la religión que los de Jonia. Pero las matemáticas bajo la influencia de Pitágoras florecieron más en la Magna Grecia que en Jonia. De las doctrinas pitagóricas, pues también salen dos sistemas de pensamiento diferentes, ¿no? Su parte más abstracta y lógica fueron tomados se juntaron con las ideas de Parménides y se entremezclaron con todos los ingredientes místicos que se acercaban a los que tenían alcance y se convirtieron en el fundamento del idealismo platónico. Y en el sentido contrario, bueno, pues hubo una alianza entre las matemáticas y las teorías más materialistas, que lo que dieron lugar a la teoría atómica de Demócrito. Sus ideas penetraron en Atenas después de la mano de Platón. O sea, por vía de Arquitas de Tarento, Platón, que es en gran medida neopitagórico, sobre todo en un diálogo que es el Timeo. Y bueno, pues así las ideas y los ritos se continuaron transmitiendo de modo más o menos esotérico en grupos aislados y siendo custodiados por los platónicos pitagóricos. Por ejemplo, un sobrino de Platón se llamaba Speusipo, que escribió un tratado sobre los números pitagóricos del que ha llegado a nosotros un pequeño fragmento. Se sabe que la secta en Grecia todavía existía en el siglo II, pero fue en Alejandría, hacia finales del siglo II, donde comenzó a retoñar la doctrina pitagórica. Y como neopitagorismo, pues va a desempeñar un papel muy importante tanto en el Imperio Romano, que está en su auge, es el tiempo de los grandes emperadores, ¿no? De Marco Aurelio, y antes de Adriano, de Trajano, y también va a tener mucha influencia en Egipto y en Siria. Citamos ahí a Nicómaco de Gerasa, que era apodado el Pitagórico, no solo porque su obra merece la pena, sino porque dos de sus obras nos han llegado intactas. Esas obras las tradujo en la Edad Media Boecio y ejerció gran influencia, y bueno, pues luego ya tenemos el renacimiento neoplatónico. Y llegamos a la fraternidad, que con lo que hemos dicho, pues ya más o menos sabemos por dónde andaban. La fraternidad, como hemos dicho, se funda pues cuando Pitágoras tiene que marcharse porque la vida en Jonia se vuelve inestable por la guerra. Entonces él se traslada a Crotona, donde el ambiente es tranquilo, y ahí crea su escuela, que es una sociedad o secta, como se llamaba entonces, otra palabra que no tenía las connotaciones que tiene hoy, científica, filosófica, religiosa, pero también política, porque toda la realidad es una. Eh, Todos son aspectos indisociables que se integran en una única actividad intelectual, que está presidida por un misticismo de carácter aritmético geométrico. Esta escuela era monástica, pero aceptaba hombres y mujeres con iguales derechos. No había obligación de celibato y no cabía las individualidades. El conocimiento generado debía ser considerado como una obra colectiva. Pitágoras organizó en su comunidad dos tipos distintos de enseñanza que darían lugar, según nos cuenta Jámblico, a dos tipos de miembros en la primitiva comunidad. Los matemáticos, que ya sabemos que son aquellos que se involucran en el proceso de aprendizaje de nuevos saberes y, y son jóvenes pues dotados para el pensamiento abstracto y para el conocimiento científico, que saben razonar las enseñanzas y que conocen los mecanismos internos. Y luego estaban los acusmáticos, que eran pues personas más simples, que están en el nivel más básico y que solo pues repetían de memoria las enseñanzas en forma de máximas alegóricas con una técnica un método que habría aprendido Pitágoras en su viaje a Egipto. Además, bueno, se establecen otras diferencias binarias, ¿no? No solo matemáticos y acusmáticos, también
se distinguen pitagóricos y pitagoristas o esotéricos y exotéricos. En el fondo, todo hace referencia a dos tipos de miembros, ¿no? Unos más genuinos y otros pues un poco más inferiores intelectual o espiritualmente. Esta jerarquía mmm, pues había diversos tipos de iniciación, ¿no? Que se dividen en varias partes. Los primerizos debían pasar varios exámenes y periodos de prueba y tenían que guardar voto de silencio, practicar una vida pura y sin mácula, esto quiere decir vegetarianismo, silencio, vestir ropas blancas de lino, practicar la meditación, y solo entonces pasarían a escuchar las enseñanzas del maestro. Por tanto, los jóvenes que se acercaban a Pitágoras para iniciarse no eran iniciados inmediatamente, sino después de un proceso iniciático. Había un primer examen que era físico y fisiognómico, es decir, el estudio del carácter a través de la fisionomía del individuo. Luego había otro examen moral y de actitud. Y después de este primer paso, pues el candidato se sometía a un largo periodo de prueba de 3 años, transcurrido el cual pasaba a un primer grado de iniciación, el que debía guardar un voto de silencio de 5 años. Bueno, este camino de pruebas es un esquema del típico rito de iniciación en 3 fases, ¿no? Una primera de segregación para la purificación, una intermedia y, bueno, y una de incorporación como miembro. Los que solo participaban escuchándolo desde fuera, pues bueno, al principio los iniciados atendían desde fuera, todos, ¿no? De fuera de una cortina, se ve que era un círculo, ellos desde el círculo exterior, y iban pasando al interior del círculo conforme avanzaba en su progresión. Los que solo participaban desde fuera, pues eran los exotéricos. También había en la escuela pues un grupo de administradores, administraban el dinero y las propiedades porque lo ponían todo, lo ponían en común. Y también había unos que eran llamados los políticos, que eran los que se cargaban de las relaciones del grupo y la sociedad externa. Regía el principio de autoridad, ahí la palabra de Pitágoras era incuestionable. Y luego había unas reglas que llamaban reglas divinas que se memorizaban, sobre todo en el caso de los acusmáticos o los pitagóricos de un nivel más elemental. Y eran lecciones orales de 3 tipos. Una eran definiciones absolutas por medio de preguntas. Por ejemplo, preguntaban, ¿qué es el oráculo de Delfos? Y la respuesta era la tetractis. Definiciones de qué era mejor. ¿Qué es lo más justo? Sacrificar. Y luego había prescripciones que indicaban lo que se convenía o no convenía hacer. No remuevas el fuego con la espada. No te sientes en una medida de trigo. No comer corazón. No regreses tras emprender un viaje. No andes por caminos públicos. Ayuda a los que toman una carga. Bueno. Un aspecto interesante del régimen de vida pitagórico era el uso constante de música, danza y meditación con los versos que tenían, que eran los de Homero y los de Hesíodo, pues consideraban la poesía y la melodía como medicinas del espíritu. Tenían tabúes alimentarios que promovían el vegetarianismo y tenían prohibición de comer habas. Su ingesta se comparaba al consumo de carne humana. Y su vía de acceso al conocimiento, pues a través de los números y de la armonía, como hemos ido diciendo. La ética que practicaban, bueno, la vida pitagórica, como le llamaba Jámblico, es una práctica cotidiana de vida ascética y una serie de máximas, de práctica de una serie de máximas para dominar el carácter y las pasiones, sobre todo la ira. Esto está recogido en unos versos que se llaman los versos de oro que recogen supuestamente la ética de la vida pitagórica, que sería maravilloso terminar leyéndolos, pero no me va a dar tiempo porque además no es cortito, pero buscarlos y ahí podéis ver cuál es la ética pitagórica. En fin, la finalidad de esta vida pues es buscar la vía ascendente a través de la teoría y de la práctica para encontrar el contacto con lo divino.
aquí, vamos a ver, el Pitágoras real un poco, ¿no? Si hay un Pitágoras histórico, su mérito es que creó una comunidad, una forma de vida y un plan de estudios que era revolucionario y que fueron los cimientos que inspiraron a sus discípulos y los llevó a conseguir grandes logros en matemáticas y ciencia. Esta es el Pitágoras real que pinta Rafael aquí en este fresco. Aquí lo tenéis aquí abajo a la izquierda. Pitágoras con un discípulo al lado, ¿no? Eh, bueno, pues el pensamiento innovador, que es por lo que ha pasado a la historia, ya hemos dicho que se le atribuye la creación de determinadas palabras, es el instaurador de la tradición filosófica y matemática de Occidente, se le reconoce el tratamiento abstracto de las matemáticas y las relaciones de las proporciones y la música, etcétera. Esto es lo que no es suyo y es por lo que le conocemos todo. Eh, el misticismo aritmético geométrico pitagórico es muy interesante, pero no vamos a hablar, es la base del cosmos, pero no vamos a hablar de la aritmología, el valor, los atributos que tiene cada uno de los números, tampoco. Y esta es la tetractis, ¿no? La tetractis es es un anagrama, una representación visual y geométrica del hecho de que uno en el nivel de arriba, más 2 en el siguiente, más 3 más 4 suman 10 la década. Pero es que aquí en esta década y en esta figura está la totalidad del universo. Esto es la clave de su doctrina. Y este es el símbolo por el que juraban en sus ceremonias más solemnes, sobre todo en el rito iniciático de incorporación. Lo juro por aquel que ha dado a nuestra alma la tetractis, fuente y raíz de la naturaleza eterna. La explicación, cómo llegaría Pitágoras aquí, eh, pues claro, las reflexiones comenzando por el uno, que está arriba, y después viendo los contrarios, ¿no? Y bueno, pues luego ya siguió, no sé si esto nos suena a todos de algo. Bien, la música pitagórica de la teoría de las medias tampoco lo vamos a ver. Ahí a la izquierda tenéis los martillos y los yunques, que es lo que cuenta la leyenda cuando Pitágoras pasó por delante de una herrería y oyó golpes, unos le gustaban, unos resultaban agradables, otros no, y entonces corrió a su casa a buscar la manera de reproducir y de estudiar eh, las proporciones que le dieran sonidos agradables. Vuelve a ser el mismo trocito del fresco que hemos puesto antes, pero si os fijáis abajo hay un discípulo de Pitágoras que le está sujetando una tablilla donde está el fundamento matemático de la armonía musical, ¿no? En la parte hay una lira y en la parte superior de las cuerdas aparece en tipografía romana los números 6, 8, 9, 12. Como veis, con el 1, con el 2, con el 3 y con el 4 salen el 6, el 8, el 9 y el 12. No necesitaba más números para explicar el universo. En la parte inferior del diagrama aparece bueno, no sé si lo he dicho, los números estos 6, 8, 9 y 12 son las proporciones musicales, ¿no? Y en la parte inferior, pues está el número 10 bajo la forma sagrada de la tetractis, que como emblema pitagórico que resume las razones musicales y mucho más. Aquí está la cosmología, de la que tampoco vamos a hablar, pero sí me gusta que os fijéis en el centro, porque la teoría pitagórica es de una gran originalidad al desplazar a la Tierra del centro del universo. Como veis, la Tierra no está en el centro, sino que lo que hay es fuego. La música de las esferas, tampoco. Y bueno, pues por último, el legado de Pitágoras, pues nada, como conclusión,
volver a repetir que es el primigenio inductor de una parte considerable de nuestra cultura de hoy, ¿no? Al pasar sus elementos, su cultura configuró en gran medida el pensamiento platónico, que influyó a su vez en la ciencia de Alejandría y en el primer cristianismo, y así siguió la estela que ha pervivido a lo largo de los tiempos y que ha conformado la tradición del pensamiento occidental hasta nuestros días, lo que convierte a Pitágoras en uno de los personajes más influyentes en la historia de la cultura y del pensamiento. Y hasta aquí. Muchas gracias.